La sala de juntas de la financiera en Lima siempre se sentía un poco fría, a pesar del sol que a veces entraba por los ventanales. Ese día, el ambiente era más tenso de lo normal. Estábamos en plena revisión de los resultados trimestrales. Yo, Daniela Flores, estaba sentada en mi rincón habitual, atenta a cada número, a cada gráfico. Es mi trabajo, coordinar operaciones. Conozco cada detalle, cada flujo de trabajo. Un gráfico en particular llamó la atención del CEO. Había un pico, o quizás una caída, que necesitaba una aclaración de los datos operativos. Era mi momento. Tenía la información lista en mi cabeza, concisa y profesional, como siempre. Me preparé para hablar, para ofrecer la explicación que solo yo podía dar en ese momento. Pero antes de que pudiera terminar mi frase, Carlos, el subdirector, me interrumpió. Su voz resonó en la sala, llena de una condescendencia que me revolvió el estómago. Me miró con una sonrisa despectiva, pero sus ojos estaban fijos en el CEO. Con todo, respeto, Daniela, dijo, arrastrando las palabras. Creo que podemos dejar que la simple administrativa se encargue de las fotocopias mientras los adultos discutimos las estrategias. No queremos que los números complejos la abrumen. Sentí un golpe en el pecho. Hubo risas nerviosas de algunos, un silencio incómodo de otros. El CEO apenas reaccionó, solo una ligera inclinación de cabeza a Carlos, como si lo que acababa de decir fuera completamente normal. No contento con eso, Carlos se reclinó en 1908, su silla, con una suficiencia que me dio náuseas. Necesitamos gente con visión aquí, gente de confianza, como mi prima Ana, que ya está en proyectos especiales, o mi sobrino Mateo, quien está haciendo un trabajo fenomenal en desarrollo. Ellos sí entienden la dinámica de verdad, no de papeles. Su mirada se posó en mí de nuevo, un atisbo de malicia brillando en sus ojos. Un nudo se formó en mi estómago. La humillación fue pública, quemante. Mis mejillas ardieron. Me sentí pequeña, invisible, a pesar de saber que mi aporte era vital para que toda la maquinaria de la financiera funcionara. Intenté recomponerme, respirar hondo, pero las palabras de Carlos me habían perforado. La simple administrativa. Yo, Daniela Flores, la mujer que conoce cada tornillo, cada tuerca de la maquinaria operativa, la que pasa noches en vela solucionando problemas que nadie más entiende, la que sabe dónde está cada dato, cada detalle. Mientras la reunión continuaba, me forcé a escuchar, a tomar notas, pero las palabras de Carlos resonaban en mi cabeza como un eco molesto. Mi prima Ana, mi sobrino Mateo. ¿Casualidad? Carlos tenía un apellido poco común en la empresa. Empecé a hacer conexiones mentales. Recordaba rostros, nombres, trayectorias aceleradas de ciertos empleados que, de repente, encajaban con un patrón. Había gente que llegó de la nada y subió como la espuma, con menos experiencia, menos conocimiento real del negocio. ¿Sería posible? La reunión finalmente terminó. Me levanté. Mi mente ya no estaba en los resultados trimestrales ni en las proyecciones futuras. Estaba en las implicaciones de lo que Carlos acababa de revelar. Caminé hacia mi escritorio. Mi paso era lento, pero mi mente estaba acelerada. Sentí una resolución fría crecer dentro de mí. La gravedad de la situación me golpeó con fuerza. No era solo mi humillación personal, no era solo el insulto. Era una injusticia sistémica, algo mucho más grande de lo que había imaginado. Las palabras de Carlos no fueron solo una burla, fueron una pista, un hilo suelto. Sabía que tenía que investigar. El ajedrez corporativo, para mí, acababa de empezar. La puerta de mi departamento en Lima se cerró detrás de mí con un golpe sordo, como si quisiera sellar el día horrible que acababa de vivir. La noche ya había caído, y a través de la ventana, las luces de la ciudad se extendían indiferentes, sin importarle la tormenta que llevaba dentro. Me quité los zapatos en la entrada, como un ritual para dejar atrás el polvo de la oficina, pero las palabras de Carlos no se quedaban en la suela. Rebotaban en mi cabeza una y otra vez. Simple administrativa, fotocopias, adultos. Me sentía agotada, no de cansancio físico, sino de una fatiga que me calaba hasta los huesos. El alma me dolía. Fui a la cocina. Puse agua a calentar para un café.
La cafetera zumbó. Un sonido familiar, reconfortante, pero hoy no me consolaba. Preparé la taza. Sentí el calor en mis manos, pero no pude beberla. La dejé en la mesa, humeante, mientras me hundía en el sofá. La soledad de mi departamento, que otras noches me parecía un refugio, hoy me pesaba como una losa. Casi 10 años habían pasado desde que crucé por primera vez las puertas de esa financiera. 10 años. Recuerdo la emoción, la ambición sana que me impulsaba. Era una chica joven, llena de sueños, creyendo que el esfuerzo y la dedicación lo eran todo. Me veía a mí misma creciendo, aprendiendo cada día, aportando valor. La empresa era como un segundo hogar. Y así fue. Durante mucho tiempo, noches en vela, incontables veces fui la última en irme. Perfeccionando informes, desentrañando problemas operativos complejos que nadie más quería tocar. Sacrifiqué fines de semana, reuniones sociales con amigos, incluso pospuse sueños personales, todo por el trabajo, por la empresa. Porque creía en ella, y creía que ella creía en mí. Me convertí en la experta indiscutible de mi área. Si un sistema fallaba, si se necesitaba un dato preciso de hace 5 años, si alguien no... Entendía cómo funcionaba un proceso interdepartamental. ¿A quién acudían? A Daniela Flores. Sabía cómo funcionaba cada departamento, cada flujo de trabajo. Era la biblioteca de la empresa, como algunos me decían con cariño. Conocía cada tornillo de la maquinaria, cada tuerca, cada cable. Lo construí, lo mantuve, lo vi evolucionar. Creía ciegamente en la meritocracia, en que el trabajo duro sería recompensado, que mi lealtad valdría la pena. Pero entonces se superpuso la imagen de Carlos. Su sonrisa arrogante, su voz condescendiente. Él, que llegó de afuera, con un puesto alto, con menos años de experiencia en la casa, y, honestamente, con una aparente falta de conocimiento profundo de las operaciones diarias. Yo, la base, los cimientos. Él, la cúpula, la cima. ¿Pero con qué cimientos? ¿Con qué conocimiento real? La diferencia era abismal, y la injusticia, más aún. La humillación inicial, esa vergüenza pública en la sala de juntas, se transformó lentamente en una ira profunda. No era una ira explosiva, de gritos o golpes. Era una herida que escocía por dentro, un fuego frío que me quemaba el pecho. Me sentí traicionada. No solo por Carlos, que era solo el mensajero de la burla, sino por el sistema. Por la empresa que había permitido que una simple administrativa fuera denigrada públicamente después de años de lealtad incuestionable, de sacrificios silenciosos. ¿Valió la pena tanto esfuerzo? ¿Tantas horas? ¿Tantas noches sin dormir? Ser invisible era el destino final de mi NDP. ¿Todo mi sacrificio? Un momento de profunda desesperanza me invadió. Me cuestioné todo mi camino profesional, cada decisión, cada renuncia. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejé caer. No ahora. No por él. Y justo cuando la oscuridad parecía envolverlo todo, un pequeño destello apareció. Un pensamiento persistente, como un eco lejano. Mi prima Ana. Mi sobrino Mateo. Carlos los había mencionado con tanta naturalidad, con tanta suficiencia, como si fueran parte de su derecho. ¿Podría ser esa la grieta en su armadura? Un hilo suelto en la maraña de mi frustración, un pequeño detalle que, de repente, no parecía tan pequeño. Quizás, solo quizás, esa era la pista. La noche había sido larga y brutal. El café humeante en la mesa de mi sala se había enfriado hace horas, un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Pero cuando el primer rayo de sol se coló por mi ventana, encontrándome despierta, algo en mí había cambiado. El dolor no se había ido, no del todo, pero se había solidificado, se había vuelto denso y frío. La frustración que me había ahogado la noche anterior no se había disipado. Más bien, había mutado en una calma inquietante, una quietud que no era de resignación, sino de una nueva clase de determinación. Me levanté de la cama, arrastrando los pies hasta el baño. Me miré al espejo. Mis ojos estaban un poco hinchados por la falta de sueño, pero había algo diferente en ellos. Una chispa fría, calculadora, que nunca antes había visto. No era la Daniela que se humillaba, la que se sentía invisible. Era otra.
Basta, murmuré mi reflejo. Mi voz era apenas un susurro, pero resonó con una fuerza que me sorprendió. No más. No me volverán a pisotear. No me quedaré callada. La decisión era irrevocable. No era solo por mí, Daniela Flores. Era por el principio. Por cada profesional subestimado, por cada persona que había trabajado duro y había sido pasada por alto en favor de alguien que no se lo merecía. No podía dejar que esto pasara sin más. Entendí que la ira, esa rabia que me quemaba el pecho, era un lujo que no podía permitirme. La venganza no sería un acto impulsivo, una explosión de emoción. Sería una estrategia. Pensé en las palabras de Carlos. Si él juega ajedrez con personas, me dije, yo jugaré ajedrez con la verdad. Esa era mi arma, mi tablero. Las palabras de Carlos, esas que tanto me habían dolido, ahora volvían a mí con una claridad diferente, casi como un mapa. Mi prima Ana, mi sobrino Mateo. No eran solo nombres lanzados al azar para humillarme. Eran la clave. No una casualidad, no. Era un patrón. Había visto a otros subir rápido, con apellidos que no encajaban, con currículums que parecían un poco exagerados. Siempre había asumido que era suerte o contactos, pero ahora el velo se caía. Mi mente empezó a trabajar, a conectar puntos, a pensar en las herramientas que tenía a mi disposición. Como coordinadora de operaciones, mi trabajo me daba acceso a muchas cosas. Bases de datos, organigramas, registros de personal. No tenía acceso a todo, claro, pero sí a lo suficiente para empezar. Conocía los puntos ciegos, las vulnerabilidades de los sistemas, los rincones donde la información podía esconderse o ser ignorada. Mi trabajo era precisamente entender cómo funcionaba todo, hasta el más mínimo detalle. Y ahora, ese conocimiento se convertiría en mi mejor aliado. La idea de ir al comité de ética surgió rápidamente. Era el camino correcto, el que aseguraría la legitimidad de mis acciones y, al menos al principio, protegería mi anonimato. Pero sabía que no podía ir con solo sospechas. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables, documentos, correos, algo concreto que hablara por sí mismo. No bastaba con decir, creo que hay nepotismo. Tenía que demostrarlo, con datos fríos y duros. A partir de ese momento, tomé una decisión. Mi comportamiento en la oficina no delataría nada. Sería la misma Daniela Flores de siempre, eficiente, discreta, la que conoce cada detalle. Nadie notaría el fuego que ardía por dentro. Mi invisibilidad, esa que Carlos había usado para pisotearme, se convertiría en mi mayor fortaleza. Sería una máquina de observar, de recopilar y de analizar. Me movería entre las sombras, silenciosa, mientras el juego de ajedrez corporativo de Carlos se desmoronaba pieza por pieza. Solo que él aún no lo sabía. La semana siguiente a la humillación, mi rutina en la oficina no cambió ni un ápice por fuera. Seguía siendo la misma Daniela Flores, eficiente, discreta, la coordinadora de operaciones que conocía cada número y cada proceso. Por dentro, sin embargo, era una máquina. Una máquina silenciosa, observando, analizando. El ajedrez corporativo había comenzado y yo era la única que lo sabía. Empecé mi caza de datos de forma metódica. Mi primer paso fue el más obvio, los registros de personal. Como coordinadora, tenía acceso legítimo a ciertas bases de datos de recursos humanos. No podía ver los salarios de todos, ni los historiales médicos, pero sí lo suficiente para mis fines operativos: asignación de recursos, seguimiento de personal, organigramas internos. Lo que hice fue buscar coincidencias de apellidos. El apellido de Carlos no era común, así que fue relativamente fácil. Y sí, ahí estaban. Ana, su prima. Mateo, su sobrino. Pero no solo ellos. Había otros con apellidos que no eran idénticos, pero que, una rápida búsqueda en la intranet de la empresa, revelaba conexiones familiares indirectas con Carlos o con otros directivos cercanos a él. Empecé a construir una lista silenciosa. Luego, pasé a los correos corporativos. Recordé que Carlos, en su arrogancia, había mencionado un árbol genealógico completo en correos corporativos. Pensé que era una exageración, una burla más, pero decidí investigar. Mi posición me permitía acceder a archivos de comunicación interna
para proyectos específicos o para rastrear flujos de información. Aproveché esta prerrogativa. Me sumergí en los correos de Carlos, buscando menciones de los nombres que había anotado. Y ahí estaba. No un árbol genealógico explícito, pero sí un patrón. Correos donde Carlos sugerencia la inclusión de Ana en proyectos especiales, a pesar de que su experiencia no justificaba un puesto tan relevante. Correos donde intervenía directamente en la evaluación de Mateo, o donde recomendaba su ascenso acelerado. Guardé capturas de pantalla. Las anonimicé para que no me rastrearan, pero conservando la esencia de la prueba. Era como encontrar migas de pan, que conducían a una cueva oscura. Mi rol también me daba una visión de las estructuras de costos y los proveedores externos. Era la parte más delicada, porque implicaba revisar contratos. Con cautela me puse a buscar contratos cruzados con familiares directos. Descubrí que ciertas consultoras o empresas de servicios que de repente habían empezado a trabajar con la financiera tenían entre sus directivos o principales accionistas a personas con el mismo apellido de Carlos o de los otros. Nombres que había identificado. A veces, los servicios que ofrecían eran redundantes con lo que ya hacía el personal interno, o los montos eran sospechosamente inflados. Otro punto para mi expediente. El siguiente paso fue comparar fechas y promociones. Crucé los datos que tenía, las fechas de ingreso de los familiares con sus roles iniciales y luego sus ascensos. Era innegable. Ascensos meteóricos, salarios desproporcionados para el tiempo de servicio o la experiencia real, especialmente comparados con otros empleados que llevaban años en la empresa, con una trayectoria impecable y un conocimiento profundo. El patrón era tan evidente que me asombraba cómo nadie más lo había notado, o si lo habían hecho, cómo lo habían ignorado. Cada paso era cauteloso. Trabajaba después de horas, cuando la oficina estaba vacía, o los fines de semana, desde mi casa, utilizando conexiones seguras y navegadores encriptados para cualquier búsqueda externa. Evitaba dejar rastros digitales que pudieran incriminarme o levantar sospechas. Hacía capturas de pantalla. Luego las pasaba a documentos PDF que no llevaban metadatos, y los renombraba con códigos. Creé tablas de Excel que cruzaban datos de personal, fechas, salarios y proyectos. Todo de una manera que solo yo podía entender al principio, pero que podía ser fácilmente explicada con la evidencia adjunta. El rompecabezas se fue armando pieza por pieza. Tenía gráficos de relaciones, cronogramas de contratación y ascenso, comparativas salariales detalladas, extractos de correos electrónicos que mostraban la intervención directa de Carlos. La evidencia era abrumadora. Era irrefutable. No eran solo dos familiares. Era una red bien tejida, un entramado que se había estado formando durante años, drenando recursos de la empresa y, lo que era peor, bloqueando el ascenso de personal cualificado y honesto. La ira inicial, esa que me había quemado por dentro, se reafirmó en una convicción fría y sólida. Esto no era solo por mí. Era por todos los que, como yo, habían creído en la meritocracia, en el trabajo duro, y que habían sido pisoteados por la ambición desmedida de unos pocos. Ahora solo quedaba organizar el paquete. Tenía que ser claro, conciso, fácil de entender, pero con el rigor y la objetividad de una auditoría. Decidí no incluir ningún comentario personal, ninguna emoción, solo los hechos, los datos, las pruebas. Mi objetivo era que los números y los documentos hablaran por sí mismos, más fuerte que cualquier insulto. Estaba lista. El juego estaba por tomar un giro inesperado. La noche era oscura, pesada, y fuera de mi ventana, una lluvia fina caía sin cesar, como si quisiera lavar el mundo de sus miserias. Yo estaba sentada en una cabina de internet pública, de esas que aún quedan en algunos rincones de Lima, lejos de mi casa, lejos de la oficina. Era una medida de precaución, de anonimato. Mis manos, un poco temblorosas, tecleaban con una determinación fría. Había pasado semanas, recopilando, organizando, y ahora era el momento. Abrí una cuenta de correo electrónico temporal, encriptada, de esas que desaparecen después de un tiempo. Adjunté el paquete de evidencia digital al Comité de Ética de la Financiera. Cada documento, cada tabla, cada captura de pantalla que había preparado con tanto esmero.
El asunto del correo fue seco, al grano, sin una pizca de emoción. Investigación confidencial. Posible nepotismo y fraude en dirección. Presioné enviar. Un suspiro largo y tembloroso escapó de mis labios. Sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. El dado estaba lanzado. No había vuelta atrás. Cerré la cuenta, apagué la computadora de la cabina y salí a la lluvia. El frío de la noche me golpeó la cara, pero por dentro sentía una extraña mezcla de alivio y terror. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. En la oficina me movía como siempre, pero mis ojos, mis oídos, estaban en alerta máxima. Observaba a Carlos de reojo. Él seguía siendo el mismo, arrogante, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que ya me causaba repulsión. No había cambios visibles en la dinámica de la oficina, ni en su comportamiento, ni en el de los otros directivos. El comité de ética parecía guardar un silencio sepulcral. Cada día que pasaba sin noticias, la preocupación crecía en mi pecho. ¿Será que lo estaban enterrando? ¿Que mi esfuerzo había sido en vano? La idea de que mi denuncia pudiera ser silenciada, desestimada, me revolvía el estómago. Una semana después del envío, los rumores empezaron a burbujear. Murmullos en los pasillos, conversaciones a media voz. Dicen que hay una investigación interna. Alguien hizo una queja anónima. Me tensé. Rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando. El comité de ética no había ignorado mi denuncia, pero tampoco la había tomado con la seriedad que yo esperaba. Estaban intentando manejarlo internamente, silenciarlo, quizás para proteger la imagen de la empresa o, peor aún, para proteger a los involucrados, incluyendo a Carlos y a otros que podrían estar implicados. Mi plan, mi meticuloso plan, corría el riesgo de ser neutralizado, de morir en el silencio corporativo. Pero yo ya había jugado esa partida en mi cabeza. En mi ajedrez corporativo, había previsto esta posibilidad. Tenía un plan B, una jugada de contingencia. Había cultivado una relación puramente profesional, pero de respeto mutuo, con Elena. Elena era la periodista de la prensa interna del B900 corporativo, el boletín informativo que, aunque muchos subestimaban, tenía más lectores de lo que la dirección admitía. Elena era conocida por su integridad, por su ojo crítico y su interés genuino en las historias de los de abajo, de los empleados de base. Ella siempre decía que la verdad, por pequeña que fuera, siempre valía la pena. Al día siguiente, me acerqué a Elena en la hora del café, actuando con la mayor naturalidad posible. La conversación comenzó de forma aparentemente inocente, sobre la falta de oportunidades para el personal de base, un tema que a Elena siempre le interesaba. Con un tono de voz bajo, casi confidencial, pero sin darle importancia, mencioné indirectamente cómo ciertas cosas nunca salen a la luz cuando se involucran a personas poderosas. No le di el expediente, no le di nombres ni detalles específicos, pero le planté la duda. Le entregué la punta del iceberg. Sabía que Elena era lo suficientemente curiosa para investigar por su cuenta o para presionar a su fuente en el comité de ética. Su olfato periodístico era agudo. La trampa se activó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, un correo electrónico interno de la prensa interna circuló por toda la compañía. El titular era impactante, aunque no mencionaba nombres. Rumores de investigación de ética. Sacuden la cúpula directiva. ¿Nepotismo en la sombra? El artículo insinuaba la existencia de una denuncia seria. Mencionaba la revisión interna del comité de ética y la preocupación por la transparencia. El mensaje era claro. El silencio había sido roto. Desde mi escritorio, vi a Carlos leer el correo. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de preocupación. Miré mi pantalla, donde el titular aún brillaba. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. La primera pieza de ajedrez había caído. Ahora no había marcha atrás. El juego, el verdadero juego, acababa de empezar. El artículo de la prensa interna, aunque no mencionaba nombres, fue como una chispa que encendió un polvorín. De un día para otro,
el ambiente en la financiera cambió por completo. La ambigüedad inicial del titular. Rumores de investigación de ética sacuden la cúpula directiva, nepotismo en la sombra, se tradujo en un alboroto palpable. Los directivos, antes tan seguros de sí mismos, entraron en pánico. El miedo a que la historia saliera a los medios externos, a que se convirtiera en un escándalo público que manchara la reputación de la empresa, era su mayor terror. El CEO, que hasta ese momento había sido un espectador pasivo de la arrogancia de Carlos, ahora estaba furioso. No por la injusticia en sí, sino por la potencial crisis de imagen. Exigió una auditoría inmediata y transparente para limpiar cualquier sospecha. No podía permitirse un escándalo de esa magnitud. De repente, el Comité de Ética, que antes había intentado enterrar mi denuncia en el silencio, se vio obligado a tomar mi expediente en serio. La presión del CEO y el ojo público, aunque aún interno, los forzó a actuar. Empezaron las entrevistas, los cruces de información, los nombres que yo había señalado en mi meticuloso informe, Ana, Mateo y los demás, fueron llamados a declarar. Los pasillos de la empresa se llenaron de un nerviosismo que antes no existía. Carlos, el subdirector que me había humillado tan públicamente, empezó a mostrar los primeros signos de pánico. Su arrogancia habitual se desmoronaba poco a poco. Lo veía en los pasillos. Sus reuniones se multiplicaban. Su semblante se volvía pálido. Sus ojos, antes tan despectivos, ahora miraban a su alrededor con una mezcla de miedo y rabia. Intentaba desviar las acusaciones, culpar a otros, negarlo todo con vehemencia en sus conversaciones telefónicas, que ahora se hacían en voz más baja, pero seguían siendo audibles para una observadora atenta como yo. Lo observaba desde la distancia, con una expresión impasible, casi invisible, pero registrando cada tic de su ansiedad, cada gota de sudor frío en su frente. Para darle más legitimidad al proceso, la empresa contrató a un equipo de auditores externos. Eso ya era un punto sin retorno. Vi cómo mi meticulosa recolección de pruebas se convertía en la base de una investigación a gran escala. Cada dato que yo había recopilado, cada correo electrónico, cada tabla comparativa, cada nombre, ahora era una pregunta formal, un punto de investigación para los expertos. Era impresionante ver cómo la verdad, una vez desenterrada, tenía su propia fuerza imparable. Días después el clímax llegó. El informe completo de la auditoría se publicó. Y no solo internamente, en un comunicado frío que se perdería entre los cientos de correos. Para mostrar la transparencia de la empresa, se emitieron comunicados de prensa externos. El titular fue demoledor. Lo leí en la pantalla de mi computadora, en el portal de noticias económicas. Auditoría confirma patrón de nepotismo sistémico en nombre de la financiera. Subdirector Carlos, apellido de Carlos implicado. Mi nombre no estaba ahí, claro, pero el apellido de Carlos sí. Mis pruebas, las que yo había reunido en secreto, estaban ahora en la portada, irrefutables. Era la culminación de mi trabajo silencioso. La imagen final de Carlos fue icónica. Lo vi desde mi cubículo, a través del cristal de la oficina de dirección. Su cara estaba descompuesta, pálida, los ojos hundidos. Fue escoltado fuera de la oficina por 2 hombres de seguridad, de traje, discretos, pero firmes. No hubo aspavientos, no hubo gritos, solo una humillación silenciosa y pública. Su carrera, construida sobre el nepotismo y la arrogancia, estaba destruida. Las repercusiones no se detuvieron solo en Carlos. Varios directivos que habían encubierto, o, peor aún, permitido sus acciones, fueron suspendidos en espera de investigación adicional. La empresa anunció un nuevo protocolo de transparencia y contratación justa, con un énfasis en el mérito y la igualdad de oportunidades. El aire en la financiera se sentía diferente. Más limpio, aunque aún tenso por el cambio. Desde mi escritorio, aún en mi rincón, me permití una pequeña sonrisa interior. El ajedrez corporativo había tenido su jaque mate, y yo había sido la jugadora silenciosa que movió las piezas clave. La limpieza en la financiera continuó durante semanas después de la caída de Carlos. Fue un proceso lento, sí, pero palpable. Los directivos que habían sido suspendidos fueron reemplazados por gente nueva, algunos de afuera, otros promovidos internamente. Gente que parecía tener una mentalidad diferente, más abierta. La cultura de la empresa, antes tan cerrada y jerárquica,
empezó a cambiar, poco a poco. Se respiraba un aire distinto, una sensación de que ahora sí se valoraba la integridad y el mérito, y no solo las conexiones o los apellidos. Era como si una ventana se hubiera abierto después de años de estar cerrada, dejando entrar aire fresco. Mi papel en todo el asunto siguió siendo anónimo, como yo quería. Nadie, o casi nadie, sabía que yo había sido la pieza clave que movió el tablero. Pero la verdad de mi valor profesional, antes tan subestimado, ahora era innegable. Mi conocimiento de las operaciones, ese que Carlos había llamado simple administrativa, de repente se convirtió en algo fundamental. Los nuevos directivos, al revisar los procesos, al intentar entender cómo funcionaba todo, se daban cuenta de que yo, Daniela Flores, era la única que realmente tenía el mapa completo en mi cabeza. Empecé a recibir nuevas responsabilidades, más desafiantes, con una visibilidad que nunca antes había tenido. Incluso, el nuevo director de mi área, un hombre joven y con ideas frescas que llegó de otra empresa, me veía como una pieza clave, no como una simple administrativa. Me consultaba, me pedía mi opinión, valoraba mis aportes. Era un cambio radical. Los proyectos importantes, esos que antes iban a parar a la prima Ana o el sobrino Mateo, ahora me los asignaban a mí, sabiendo que yo era la persona que podía sacarlos adelante con eficiencia y sin errores. Y entonces llegó la oferta. Un día, el CEO en persona me llamó a su oficina. Me propuso liderar un nuevo departamento, uno que no existía antes, el de optimización de procesos. Dijo que mi experiencia, mi ojo clínico para los detalles, mi conocimiento de cada sistema, eran exactamente lo que necesitaban para asegurar que lo que había pasado con Carlos no volviera a ocurrir. Era un puesto de dirección, un salto profesional significativo, una reivindicación total de todo mi trabajo y mi dedicación. Mi trabajo invisible, ese que nadie veía, me había hecho visible de la mejor manera posible. Acepté sin dudar. Ahora, sentada en mi nueva oficina, con vistas a la bulliciosa ciudad de Lima, a veces me detengo a mirar por la ventana. Sonrío para mí misma. Recuerdo la humillación en la sala de juntas, la rabia que sentí, esa determinación fría que me impulsó a actuar. Me llamó invisible. Murmuro para mí misma, mirando los documentos, organizados impecablemente en mi escritorio. Le mostré que los documentos también miran, y gritan más fuerte que cualquier insulto. No fue venganza personal, no al menos como la gente lo entiende. Fue justicia. Era necesario. Era por mí, sí, pero también por el principio, por la meritocracia que yo siempre había creído que existía. La financiera, de hecho, implementó una nueva política de cero tolerancia al nepotismo y un sistema de denuncias anónimas mucho más robusto. Dijeron que era para validar la importancia de las voces silenciosas, esas que, como la mía, a veces eran las únicas que veían la verdad. Los empleados ahora se sienten más seguros, más valorados. Saben que su esfuerzo no será en vano, que hay un camino. Esta historia nos recuerda que, en el ajedrez corporativo, a veces, la pieza más subestimada es la que tiene la visión más clara del tablero. Y la verdad, mis queridos, siempre encuentra su camino para salir a la luz, especialmente cuando tiene un buen guionista detrás. Si alguna vez te sentiste invisible en tu trabajo, sabes lo que se siente. Pero recuerda, a veces, la herramienta más poderosa está justo debajo de tu nariz. ¿Tienes una historia de venganza corporativa o de justicia kármica que crees que deberíamos contar? Queremos escucharla. Déjala en los comentarios o envíanos un mensaje privado. No olvides darle like a este video, suscribirte a Café Frío y Venganza y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Porque en 1700, el mundo laboral, la justicia siempre se sirve fría, muy fría. Y a veces, con un buen café.